y voy a compartir en pantalla la diapositiva en donde está el debate entre Einstein y Bohr. Bien. Bueno, al final del capítulo 9 que vimos la semana pasada, la sección se llama Continúan los desacuerdos y Jimena Canales nos comenta allí que hubo un debate entre Einstein y Bohr que se dio también en los congresos de Solvay, de los cuales ya habíamos visto fotos. Entonces terminamos la clase diciendo que era famoso el debate entre Einstein y Bergson, entre Einstein y Bohr y entre Einstein y Freud. Y yo quería traerles esta diapositiva en donde vemos cuáles son las diferencias entre Einstein y Bohr, a pesar de que ambos son físicos y ambos proponen ideas esenciales para la construcción de la mecánica cuántica, pues no están de acuerdo en cómo interpretarla y en cómo entender a los objetos de la mecánica cuántica, que es pues esta parte de la física que se dedica a entender el mundo subatómico, ¿no? Todas las partículas de los átomos. Y lo que quería Einstein es que esas partículas se siguieran tratando como objetos clásicos en el sentido de que tenían que estar localizados en el espacio y en el tiempo y sus propiedades debían estar definidas. Es decir, no solamente el lugar y el tiempo, sino también, por ejemplo, el spin, que es como hacia dónde está girando, o digamos, toda la lista de propiedades de cada partícula existía independientemente de que nosotros, como seres cognoscentes, lo pudiéramos medir o no. ¿Esto de dónde viene? Pues viene nada más y nada menos que del principio de incertidumbre de Heisenberg, que hasta el día de hoy pues está aceptada que es una descripción correcta de los objetos cuánticos y que nos dice que o podemos conocer su posición o podemos conocer su momento, que tiene que ver con la velocidad, pero no podemos conocer las dos cosas al mismo tiempo. Y esto ocurre porque en los objetos cuánticos, como podemos ver aquí en la parte de Bohr, cuando nosotros medimos, los alteramos. Es tan fuerte la interacción y es tan pequeña la partícula que en el momento en el que podemos conocer, por ejemplo, su posición, pues alteramos su velocidad y ya no sabemos cómo estaba antes de que nosotros interactuáramos con ese objeto. Entonces se tiene que aceptar, para la gran pena de Albert Einstein, se tiene que aceptar el indeterminismo. Es decir, va a haber forzosamente algunas propiedades que no vamos a poder conocer o que vamos a tener que resignarnos a conocer de manera estadística. Y este trago amargo de la física, de aceptar las descripciones estadísticas, pues le cayó muy mal a Einstein. Y por eso pues hubo grandes discusiones entre él solito y la interpretación de Copenhague, por el otro lado, que no solamente incluye a Bohr, sino también a Heisenberg, y ellos dos, digamos, son como las cabezas de la interpretación de Copenhague. Y como ya les adelantaba un poquito sobre Schrödinger, pues él a veces estaba como más de acuerdo con Bohr y con Heisenberg, es decir, con la interpretación de Copenhague, y a veces se convenció un poquito más de las ideas de Einstein, entonces estaba un poquito como pelota de tenis Schrödinger cambiando de equipo. Pero finalmente pues acuña esta paradoja del gato para ayudar a Einstein a argumentar que es como ilógico pensar que un sistema cuántico, antes de que nosotros lo midamos, pueda estar en una superposición de estados. Es decir, como lo que hacían Bohr y compañía era calcular
probabilidades y decir así como, bueno, pues el 50% de las probabilidades es de que esté girando hacia la izquierda y el otro 50% de probabilidades que esté girando hacia la derecha esta partícula cuántica. Entonces, hacen estas descripciones probabilísticas diciendo que son superposiciones de estado, como si se valiera estar en los dos al mismo tiempo. Y Schrödinger pues dice que eso es absurdo y pues esta es más o menos, digamos, una muy, muy breve introducción a lo que estaba ocurriendo en los fundamentos de la mecánica cuántica, pues como que no, sí al mismo tiempo, porque es como a principios del siglo XX y la diferencia muy grande entre lo que ocurre en mecánica cuántica y lo que ocurre en relatividad es que en relatividad siempre se dice como resultado de la historia, digamos, que Einstein ganó la discusión, que Einstein nos convenció de cuáles eran las grandes cualidades de su teoría relativista y que además pues, el eclipse le dio la razón en 1919 y que poco a poco pues, la comunidad física se fue convenciendo de que su teoría era la correcta. En cambio, en mecánica cuántica es al revés. Siempre se dice que Einstein era muy necio, estaba muy aferrado a las descripciones como eran antes, clásicas, y que realmente los jóvenes, Bohr y Heisenberg, fueron los que ya estaban abiertos a otra manera de describir la naturaleza y que los que tenían razón pues eran ellos y que Einstein era como el viejito necio, por decirlo de alguna manera. Entonces se dice, si vamos a hablar de ganadores y perdedores, que la verdad no quisiera caer en esa dicotomía porque creo que siempre hay argumentos en ambos lados en todos los debates que hemos mencionado, pero bueno, o sea, si hubiera que decir así, los ganadores y perdedores, en relatividad Einstein ganó, en cuántica Einstein perdió. Eso es como lo que cuenta la historia. Bueno, entonces esto era para complementar la clase de la semana pasada y los otros minutos que tenemos los vamos a dedicar al capítulo 10 y a discutir, pues si quieren comentar o preguntar cosas sobre este nuevo capítulo. Entonces, para eso, preparé otro PowerPoint que está hasta el final. Ay, no. Espérenme, creo que se volvió a poner, o al menos yo sigo viendo. Ya, ustedes ven esto que dice Einstein en Alemania, ¿verdad? Sí. Sí. Carlos, es que tienen el mute, entonces déjenme, voy a poner sus caritas. Ya, yo asumo que están viendo el nuevo PowerPoint. Muy bien, Julio, gracias. El título del capítulo 10 es La Vuelta a París. No me quedó del todo claro que fuera la vuelta después de haber estado en París con Berzón, porque en realidad está hablando de unos años antes, está hablando de 1920, y después se salta un poquito Jimena Canales hasta 1933, cuando es todo el problema con los nazis. Entonces yo estoy asumiendo que este título de la vuelta a París se refiere a la vuelta de los primeros viajes que hace Einstein a Francia antes del encuentro. ¿Se acuerdan que habíamos visto que antes de encontrarse con Berzón ya había estado por allí y se había estado enterando de cómo estaban los ambientes intelectuales filosóficos? Entonces, pues lo que hice fue por eso ponerle aquí es Einstein en Alemania en 1920 y los años posteriores pues vamos a ver cómo lo apoya Cassirer, ¿no? Es prácticamente el contenido de este capítulo 10. Bueno, pues lo primero que nos cuentan en este capítulo es que existe este hombre que, como podemos ver, estaba en los timbres de las oficinas postales alemanas, que se llama Walter Rathenau o algo así. Y pues a él lo habían matado por ser judío, porque como se nos comenta, pues ya había una persecución hacia los judíos prominentes
Y este hombre, Walter Radnov, era amigo de Einstein y pues Einstein siente obviamente este ambiente terrible para los judíos en Alemania, y les traje también aquí la foto de la casa de este hombre que está aquí. Entonces pues él era su amigo y dada la muerte de él y de otros judíos, lo que sentía Einstein es que las críticas a su trabajo y a su teoría de la relatividad eran por la persecución a los judíos, por racismo. Busqué una foto que, digamos, en Google puse las palabras claves Radnov, amigo de Einstein, y me aparecía esta foto, pero ni reconozco dónde esté Einstein, ni reconozco si este es Radnov, probablemente sí. Pero de todas maneras la quise traer para la clase porque pues nos da muy clara visión del ambiente, de los trenes y de estos viajes que seguramente hacían en Europa, pues los llevaban esos trenes, entonces me pareció bien traerla. La siguiente sección del capítulo solamente tiene dos, pero pues la primera se llama Historia conceptual en Cassirer, y esta es la mejor foto que encontré de este filósofo alemán que respalda a Einstein en la militancia política y en la recaudación de fondos para causas sionistas. Este hombre tenía la cátedra de filosofía en la Universidad de Hamburgo, y es curioso que justamente en 1920 escribe un texto para evitar malentendidos entre físicos y filósofos en torno a la teoría de la relatividad. Y es muy curioso porque está pasando 2 años antes de que Einstein pues se enfrente con Berzón, ¿no? En cuanto al ambiente en Alemania, déjenme ver exacto, estaba esta sociedad de filósofos kantianos que querían denunciar que Einstein estaba equivocado. Querían ante un tribunal filosófico mostrar las absurdas teorías einsteinianas. Y el amigo de Einstein, Max, que es este señor de aquí, le aconseja que no vaya ni de chiste ahí pues a dejarse humillar en frente de una comunidad filosófica en donde seguramente Oscar Kraus pues lo iba a atacar. Lo que defendía en particular Oscar Kraus es que los científicos trabajan como si las teorías se ajustaran a la realidad, y le parecía que no era cierto. Pero me llamó mucho la atención esta frase porque pues yo creo que hasta hoy en día es verdad que los científicos trabajan como si sus teorías fueran correctas y estuvieran describiendo el mundo real. Si no, pues estarían locos. O sea, los que conocen más la historia de la ciencia están conscientes de que se han cometido muchos errores y que hay entidades que se han tenido que desechar, como el flogisto, como los efluvios y como muchos malentendidos de cómo funcionaba el éter. Pero, digamos, respecto a las teorías actuales, pues siempre van a defender que están describiendo realmente al mundo, ¿no? Y bueno, pues a Oscar Kraus, a este filósofo, le parecía que los científicos se estaban equivocando en la descripción de la realidad y querían atacar a Einstein, pero no fue gracias a Max Weitermeyer. Siguió su consejo y se alejó de esos filósofos hostiles para acercarse más a Cassirer. Entonces, regreso aquí a la foto de Cassirer, a la que pues, se le dedica una buena parte de este capítulo. Y yo les quería compartir que a mí lo que me pareció interesante esta vez es que vemos que Einstein de hecho estableció un diálogo muy respetuoso con un filósofo prominente de su época, y que sí tuvieron como pequeñas diferencias respecto a la teoría de la relatividad, pero las pudieron como subsanar porque al final Cassirer pues se hizo muy cercano a Einstein y lo defendió en muchos terrenos. Y pues yo digo, como para platicar con ustedes, pues sí me pregunto si el hecho de que tuvieran afinidad política ayudó a que el debate en el terreno filosófico físico de conceptos abstractos pues fuera menos ríspido que con Berzón, ¿no?
Bueno, sigo leyendo un poquito mi resumen del contenido del capítulo. Sí, justo puse, o sea, que habría que resaltar que Cassirer y Einstein tienen afinidad religiosa y política, y Conversión tiene religiosa, pero no política. Einstein animó a Cassirer a resaltar la base empírica de la teoría de la relatividad, o sea, sí le hizo correcciones a los textos que escribió sobre la teoría de la relatividad, le decía que la había presentado como si fuera solamente planteamientos teóricos y que para Einstein pues era muy importante el hecho de que estaba basada en mediciones y en experiencia, que estaba hablando del mundo real. Y también en estas conversaciones, cartas, libros y comentarios entre Cassirer y Einstein hay otra frase buenísima que dice: no parece que la elección de las herramientas conceptuales esté ceñida a la naturaleza del intelecto. Con esto quería como justo recordar la diapositiva que les puse de Einstein y Bohr, ¿no? Porque finalmente cada científico tiene como una formación, una educación, una construcción personal de lo que piensa que debe ser correcto en la ciencia, y con base en eso pues va guiando su manera de hacer ciencia, ¿no? Y allí tenemos a dos físicos reconocidísimos con premio Nobel, o sea que no hay duda de sus aportaciones a la física y que tienen herramientas conceptuales distintas. Einstein queriendo localizaciones espaciotemporales y Bohr queriendo incertidumbre y complementariedad, ¿no? Por decir, o sea, son valores epistémicos que no solamente describen hechos, sino que tienen valores a nivel como decir, conceptual. Bueno, Cassirer consideraba que Einstein podía liderar un regreso al racionalismo crítico. Aquí me encantaría hoy en la mañana estaba pensando que sería padre invitar a Jimena Canales. Yo creo que sí puedo conseguir su correo electrónico, pero pues no prometo nada porque debe estar muy ocupada. Me gustaría mucho invitarla a nuestra clase hacia el final del curso, y pues yo sí quisiera preguntarle qué onda con esto del racionalismo crítico, porque la corriente racionalista crítica que yo conozco es la del siglo XX, después, o sea, de los 50, que Karl Popper le llama así a su postura en filosofía de la ciencia. Pero cuando aquí nos dice que regresara con Einstein, el racionalismo crítico, pues no sé si se está refiriendo a valores cartesianos por el racionalismo. Y en fin, entonces, bueno, aquí tengo una duda para la autora y me gustaría mucho planteársela por correo. Ya les contaré si me contesta o no y si puede acompañarnos o no en la clase. Justo en 1920 se celebra el evento de la Filarmónica, en donde difaman la teoría de la relatividad de Einstein. Busqué fotos de la Filarmónica, a ver, déjenme ver, por aquí hay alguien en el chat. Como diría Bergson, cada científico tiene un flujo consciente diferente, que es la duración, y que le hace construir su marco teórico respecto a las experiencias vividas. Exacto. Y con eso va juzgando lo que observa y va construyendo las abstracciones y las teorías que quiere defender. Como les contaba, estuve buscando fotos de la Filarmónica en donde atacan a Einstein. Este evento pues ya se nos ha contado varias veces y no encontré fotos como de esa reunión en donde lo difaman. Lo único que encontré fue esto, donde sí podemos identificar que estaba ahí Einstein. Y voy a leer el pie de foto. Dice: la persecución que Einstein sufrió en Alemania por ser judío le llevó a asociarse con el sionismo. Entonces, les quería leer este pie de foto porque la semana pasada decíamos que era contradictorio que Einstein fuera tan pacifista respecto a la discriminación contra los alemanes y contra los judíos, pero fuera como un incluso patrocinador y o sea, que impulsó mucho el Estado israelí y digamos, que desocupan a los palestinos, ¿no? Entonces, decíamos, pues es pacifista, no es pacifista, ¿no? Y aquí explican que el hecho de que se hiciera defensor de esas causas sionistas y del Estado de Israel
era como pues una reacción a lo que se le había hecho por ser judío a él y a sus colegas. Aunque era demasiado internacionalista para abrazar el nacionalismo judío y dudó de la necesidad de establecer un Estado judío separado de Palestina. Entonces aquí vemos pues una versión distinta a la de Canales. En la imagen, una fotografía tomada entre 1915 y 1920 que muestra a Einstein con líderes sionistas. De izquierda a derecha, pues ahí están los nombres: Ben-Zion, Albert Einstein, Weizmann y Usinki. Bueno, entonces, pues eso es lo que pasaba con Einstein, que se mezclaban los eventos intelectuales, científicos, con pugnas políticas y bélicas, y en este ataque, digamos que en esta difamación de la teoría de la relatividad de 1920, pues atribuye todo al hecho de que él es judío, y dice que si él hubiera sido un nacionalista alemán, seguramente lo hubieran adulado. Voy a agregar otra diapositiva aquí de una vez para ver las virtudes de la teoría de la relatividad según el propio Einstein. Él dice que tiene una estructura lógica, es coherente y concuerda con los hechos experimentales. No solamente él lo dice, sino que todos los científicos de su época lo aceptan, estén o no estén de acuerdo con él. Por ejemplo, Poincaré, Lorentz, o sea, todos decían que era verdad que pues, la teoría de la relatividad tenía concordancia con los experimentos, con los de Michelson a Morley y con el eclipse, por supuesto. Entonces, pues aquí vemos cuáles son los valores que le siguen importando a Einstein. Por ejemplo, esto de que toda la física sea coherente entre sí. Esto creo que está muy generalizado en la comunidad de físicos hasta la fecha, pero en filosofía de la ciencia se cuestiona. Y, por ejemplo, hay una tesis de una chica que egresó del posgrado de Filosofía de la Ciencia en donde mostraba muchos ejemplos de incoherencias en teorías físicas. Una de ellas que recuerdo es la incoherencia entre el modelo del átomo de Bohr, que es este que nos enseñan en la prepa, que está un núcleo y están los electroncitos dándole la vuelta. Ese modelito de caricatura es incoherente, incompatible, inconsistente, lógicamente, con la teoría de Maxwell, porque según la teoría de Maxwell, del electromagnetismo, cuando un electrón estaba acelerado, es decir, está girando y no está en línea recta, tendría que perder energía. Y de acuerdo con esa teoría de Maxwell, lo que pasaría con los electrones es que irían acercándose al núcleo hasta colapsar con él. Y Bohr conocía perfectamente la teoría de Maxwell, pero pues lo que hacen los físicos a veces en la historia es ignorar como lo que quizás les está estorbando conceptualmente o algo así, concentrarse en cómo pueden hacer mejores predicciones y avanzar, y bueno, luego ya pues se abandona ese modelito de caricatura y ahora tenemos unos mucho más elaborados, pero la tesis de la chica, que está bastante bien defendida, es que existen inconsistencias en la ciencia. Y Paul Feyerabend nos dice que qué bueno, que además existen físicos que digan A y físicos que digan no A, porque entonces se pueden poner a discutir, como pasó con Bohr y con Einstein, y eso hace que se enriquezca más la ciencia porque tienen que hacer experimentos para demostrar que tienen razón, y entonces eso va haciendo que, pues sí, que conozcamos más a la naturaleza. Muy bien, bueno, pues regresamos a la diapositiva de Cassirer, que es casi pues, el protagonista de este capítulo, así como tuvimos el de Lorentz y pues el Poincaré, sobre todo sobre Cassirer. Y lo que se nos cuenta aquí pues es que este hombre apoyó enfáticamente a Einstein. Allí en 1920 con lo de la filarmónica pues le mostró todo su apoyo, y después de 1921 a 1929 estuvo atacando sistemáticamente a Bergson en varias publicaciones, algunas de las cuales salieron en la editorial de su primo Bruno Cassirer. Y
a pesar, bueno, de que se puso mucho esfuerzo por parte de físicos y filósofos para cuidar a Einstein como figura política, que no fuera discriminado en Alemania y demás. De todas maneras, pues la situación política sigue empeorando y en 1933 los nazis ascienden al poder y a Cassirer le revocan la cátedra de la Universidad de Hamburgo y pues se tiene que exiliar en Estados Unidos. La siguiente sección, la última, se llama El fantasma de Kant, segunda y última. Y en esta sección la autora pues nos habla de las diferencias entre Cassirer y Bergson. Y lo más importante, la gran discrepancia entre estos dos filósofos es cómo interpretan el trabajo de Kant. Para Bergson, Kant se había equivocado en utilizar un concepto de tiempo homogéneo, por supuesto inspirado en Newton, en donde todas las unidades de tiempo, que son los segundos, pues duran lo mismo y son independientes de nuestra conciencia, ¿no? Eso es la visión de Newton, el hecho de que el tiempo sea homogéneo, siempre dura lo mismo todos los instantes de tiempo. Y luego Kant lo toma y dice que, bueno, que están estas intuiciones puras y que el espacio y el tiempo son condiciones de posibilidad del conocimiento, pero ese tiempo del que está hablando es el tiempo físico newtoniano homogéneo. Y para Bergson, pues ese fue su gran error. Cassirer, por otro lado, piensa, bueno, sigue a su maestro Hermann Cohen, que pues es un gran admirador de Kant y dice que el papel de la filosofía con respecto a la ciencia es dar un marco epistémico y que Kant logró esto, mostrando que la ciencia, además de ser empírica, podía ser idealista, ¿no? Y que, como estaba yo comentando hace un momento, el conocimiento está constreñido, o digamos, es solo posible a través de nuestros marcos conceptuales o de nuestras categorías. Cohen, que es el maestro de Cassirer, publicó un libro donde negaba la contraposición bersoniana de la intuición y la razón. Y lo que hace este hombre, Cohen, pues es decir que más bien trabajan juntas la razón, la religión y la intuición. Entonces, pues como toda la crítica de Bergson a la parte racional, intelectual y a la inteligencia, pues le va a parecer fatal a Cohen y por ende a Cassirer. Bueno, y luego viene esto del criterio físico de objetividad, según el cual todo lo que se pueda medir es lo que va a existir. Eso es muy en el plan de Einstein y qué bueno que les conté lo de la mecánica cuántica porque eso era lo que él decía en la mecánica cuántica. O sea, estas cosas, electrones, protones, fotones, todo como lo que están manipulando en los experimentos cuánticos, hay una manera de medirlo y además tienen una existencia real. O sea, los electrones para Einstein claramente son reales. Es un defensor del realismo cuántico. Y lo que hacen Bohr y Heisenberg y, digamos, los de la Escuela de Copenhague, pues es evitar esas afirmaciones metafísicas. Dicen, no, no me importa si existen o no, vamos a calcular, vamos a hacer buenas ecuaciones que nos permitan hacer predicciones y no nos vamos a meter en si se encontraba o no se encontraba el electrón de alguna manera antes de medirlo. Eso como que para ellos pues no es importante. Pero para Einstein sí, para Einstein es importante que la física describa lo que existe y que se pueda medir y que siempre se puedan medir todas las propiedades. Y si no lo podemos hacer es porque estamos equivocados nosotros los científicos y tenemos que hacer mejores teorías hasta que lo logremos. Entonces, digamos, toda la incertidumbre y así, pues es problema de que no hemos hecho las mejores teorías todavía. Bueno, eso lo dice Einstein. Entonces, Cassirer en diálogo con él, le dice que, bueno, que el problema de esa postura de quererlo medir todo, pues es que hay que descubrir cuáles son las condiciones de mensurabilidad, o sea, qué tiene que pasar para que podamos medir todo. Es claro, pues él
problema que no dejó dormir a Einstein con la mecánica cuántica. Pero con los años, más que ponerle así como cuestionamientos o trabas, pues ya Cassirer se hace muy leal a Einstein, deja como de plantear críticas y llega a escribir esto, que Einstein ha llevado a la ciencia a un paso más allá, liberándola de las presuposiciones de la imagen sustancialista del mundo, que era ingenuamente sensorial. También esta frase me pareció muy buena porque yo siempre digo que la relatividad no responde a nuestro sentido común. Y pues lo que tiene la ciencia de Einstein es cierto que rompió con el sentido común. A veces los niños piensan como Aristóteles, o sea, que los objetos grandes van a caer más rápido que los chiquitos. O sea, es una cosa como mucho más inmediata, esa física aristotélica, que pues la física que construyó Einstein. Entonces, pues sí es cierto que nos alejó de una física ingenuamente sensorial. En eso estoy de acuerdo con Cassirer. Y pues sí, como decíamos, como que al principio, por ejemplo, todavía Cassirer decía que tanto Lorentz como Einstein estaban interpretando a su manera los experimentos de Michelson-Morley y que ambas interpretaciones tenían buenas razones para ser verdaderas, pero ya después pues se decanta completamente por la postura de Einstein. Voy a dejar de compartir un poquito el PowerPoint para ir a mi escritorio y contarles que encontré una página de internet con muchas fotos muy buenas de Einstein. Estaba buscando una donde estuviera con Cassirer, pero no lo logré. Pero encontré, por ejemplo, esta, en donde están Einstein y Lorentz. Entonces, bueno, pues estos dos personajes eran igualmente defendidos por Cassirer en un principio, pero después pues ya se decantó por Einstein. Y este hombre Cassirer cuenta la historia de la física como una concatenación de ideas en donde los protagonistas son Galileo, Newton, Maxwell, Helmholtz, Planck y Einstein. No sé si ustedes conozcan lo que hizo cada uno de ellos, pero bueno, Galileo y Newton son famosos por la matematización de la física. Galileo entendió la caída libre y, bueno, más bien la dio a entender. Newton, ya sabemos, la gravitación universal y sus leyes del movimiento y de la mecánica. Maxwell es el que hace la teoría del electromagnetismo. Y me llama mucho la atención que tanto Newton como Maxwell son grandes unificadores, o sea, como que Newton explicó lo que pasaba en la luna, en los planetas y en las manzanas y en los objetos, o sea, como muchos niveles quedaron conjuntados. Y Maxwell conjuntó electricidad y magnetismo. Y Helmholtz toma electricidad y magnetismo y lo conjunta con calor y con otra cosa más que ahorita les digo, y son como 4 conceptos que quedan todos en el concepto de energía. Por eso es tan importante Helmholtz del siglo XIX. Luego viene Planck, que es el que para su pesar encuentra que la energía está cuantizada y pues da pie a la mecánica cuántica. Y Einstein, que pues propuso la relatividad. Entonces, como me han empezado a preguntar por ideas para trabajos finales, por ejemplo, para este curso, pues me parece que un bonito ejercicio sería quizás como tratar de encontrar estas ideas de Cassirer acerca de la historia de la física y ver cuáles eran sus críticas a Bergson, o por ejemplo, otra reflexión interesante sería ver cómo criticó a Bergson y si Bergson reaccionó, o cómo podemos defender a Bergson de estas críticas que le hace Cassirer. O sea, yo suelto ideas y si cualquiera de esas les late, pues está bien. Si no, pues ya saben que se pueden basar en sus reportes de lectura y hacer como de cuenta que van a estar en la presentación del libro de Jimena Canales y pues qué diría, ¿no? Eso es como una idea que ya había dado, pero pues en este capítulo se me ocurrieron esas otras. Ver cómo Cassirer desacredita a Bergson. Y bueno, aquí nada más lo menciona Jimena Canales, que Cassirer desarrolla el concepto de receptividad y de espontaneidad.
y los contrapone, diciendo que la espontaneidad nos lleva a un compromiso humanitario y a un optimismo, mientras que la receptividad, ser simplemente receptivos y pasivos, nos lleva a la inacción y por tanto al pesimismo. Me sonó un poquito a Spinoza, no sé si a ustedes les pasó, que también como que contrasta como la actividad y la inactividad. Así muy de lejos, me lo recuerdo esta presentación muy sucinta de Cassirer que hace Jimena Canales. Y, y bueno, pues ya vimos quién fue el que dijo que Bergson era un ejemplo de irracionalista, ¿no? O que era de la irracionalidad. Fue precisamente Cassirer, muy querido amigo de Einstein, enemigo de Bergson. Creo que es más enemigo de Bergson que el propio Einstein en el terreno filosófico. Y ya al final del capítulo nos cuenta Jimena Canales que Cassirer emparenta a Bergson con Heidegger y dice que son los protagonistas del declive intelectual de Europa. Es muy provocador estas críticas de Cassirer. Porque exageran el pasado en vez de ver hacia el futuro. Ustedes que ya llevaron cursos de existencialismo, a ver si están de acuerdo conmigo, que según yo, el futuro es importantísimo, porque todo gira en torno a la finitud de la vida y a la muerte. Entonces, ¿por qué dice este hombre, Cassirer, que dice que Bergson y Heidegger destacan el pasado y que nada más se quedan ahí como que enclaustrados en el pasado sin destacar las probabilidades del futuro? Se me hizo súper raro, pero pues habría que ver los argumentos de Cassirer. Y en este capítulo sí sentí en Jimena Canales un ligero tono como de adulación a Einstein y como un poquito haciendo menos a Bergson, en particular en esta frase que les voy a leer, que estaba muy al principio. Está hablando de lo fea que es la guerra y dice, la culpa era de los franceses o de los alemanes. Bergson culpaba a Alemania. Einstein, en cambio, no apuntaba con el dedo a ninguna nación en particular. Allí sí como que sí sentí un poquitito que quizás Jimena Canales se siente más, sí, como que simpatiza más con Einstein que con Bergson, siento. En otros capítulos nos ha pasado al revés, pero en este siento que es un poco como más cercana a este. Y bueno, pues esa sería mi presentación del capítulo 10. Era muy breve, entonces pues no me extraña que estemos terminando 15 minutos antes con la exposición y tenemos chance de dudas, comentarios, discusión, problemas logísticos, todo lo que quieran en estos siguientes 15 minutos. Voy a parar la grabación